Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. Ahorita que estamos comenzando el año, creo que no puedo tener mejor invitado, que ya también va a ser el invitado que más ocasiones ha estado aquí con nosotros en el podcast. Siempre le agradecemos muchísimo su tiempo. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Javier. Siempre es un gusto y qué honor ser el más recurrente. Eso, y espero que sigamos aquí platicando de vez en cuando porque siempre hay muchísima información y muchísimas cosas que aportas a toda la comunidad y a toda la audiencia. Y quería empezar por que nos platicaras, bueno, en fin, en todo este episodio vamos a platicar las perspectivas del 2023 en materia económica, financiera, política y demás, pero que nos platiques un poco cómo ves en general la economía en 2023. Pues la verdad es que cerramos un 2022 obviamente sorprendente por el tema de Ucrania, la inflación, etcétera, pero que México, en el caso de México, pues tuvimos un desempeño económico mejor al que anticipábamos. O sea, por ahí de abril, más o menos marzo, pues las perspectivas hablaban de que íbamos a crecer 1.8%. Todavía no tenemos el dato del cierre de 2022, pero prácticamente probable lleguemos al 3%, ¿no? Todavía ahí se veía como cierta debilidad en noviembre y en octubre en la actividad industrial, pero fue un mejor año para México de lo que se había anticipado. Y entonces 2023, pues parece que viene una recesión. La última vez que platicábamos, según recuerdo, yo pensaba que la recesión en Estados Unidos iba a ser más pronunciada. Ahora no estoy tan seguro, pensaría que puede ser más suave de lo que se anticipaba. Sigo mucho a Larry Summers desde el principio porque Sí. fue uno de los que anticipó que venía una inflación alta. Lo hizo bien. Y ahora él mismo ha estado recalculando, digamos, y dice a lo mejor viene una recesión más suave en Estados Unidos. Creo que lo que hay que observar en este 2023 es qué tanto baja el precio de las casas, que eso es, digamos, dado que es el activo más importante, o sea, digamos, dentro de los assets o activos que hay en el mundo, las casas son el más importante, básicamente es el 50%. Y a partir de ello, cuando viene una contracción del precio de las casas, normalmente viene una crisis fuerte. Y ahora se anticipa que viene una contracción en el precio de las casas, eso va a generar una recesión, pero parecería que no va a ser obviamente el tamaño 2008-2009, ¿no? Que fue, bueno, que ya se veía la burbuja, digamos, 2007, 2008. Ahora parece que no es tanto y además el mercado es distinto al de 2008-2009, no hay tanta exposición de los bancos en el sentido de lo que había de los CDOs y todos estos instrumentos derivados. Y entonces, pues parece que viene una recesión, pero va a ser una recesión relativamente más suave. Eso por un lado, aunque siempre pienso que la economía de Estados Unidos es como, digamos, si la economía de México fuera un coche, pues seríamos un bochito. Entonces empieza a cascabelear, ¿no? Le truenan las cosas y tal, pero se para, le arreglas, le pones ahí una cinta, sigue avanzando el bochito, ¿no? O sea, es decir, somos una economía que no es tan potente, pero que medio se arregla, tiene ahí sus formas de ajuste. En cambio, la economía de Estados Unidos es un coche recién salido de la agencia que cuando se te descompone, abres el cofre y pasa de 100 a 0, ¿no? Abres el cofre y no entiendes nada y arreglarlo no es un asunto de le pones la cinta, le agregas aquí y acá, a diferencia de la mexicana. Entonces lo único que hay que tener visible de Estados Unidos es que cuando se descompone y pasa de 100 a 0, un montón de cosas se desactivan y entonces las crisis son más fuertes de lo que puede ser o de lo que podemos observar en una economía como la mexicana. Sí, pues a mí me sigue sorprendiendo mucho los datos que salen de Estados Unidos. Hoy estamos grabando el 5 es 5 de enero y salieron los datos también de empleo y salen por arriba, ¿no? Y parece como contraintuitivo porque han estado subiendo tasas y demás. Has escuchado muchísimo, pues que las grandes empresas de tecnología, sobre todo Amazon, creo que ayer anunció que iban a despedir a más de 17,000 personas, Facebook, en fin, ¿no? Han sonado muchísimas de las startups, pues que más han hecho ruido también, que están sacando gente. Pero la economía en Estados Unidos, los indicadores como adelantados siguen bastante fuertes, sobre todo en temas de empleo. Y me parece que uno de los temas que más ha afectado el tema de la inflación, que es la parte de lo que le llaman el core, más allá del tema de los hidrocarburos y demás, que
claramente se está desacelerando, es el tema de cómo han subido los salarios, ¿no? De la fuerza del mercado laboral. Entonces, eso me hace pensar que tal vez, pues el tema de la inflación no ha desaparecido, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la inflación siendo la inflación, yo creo que el componente central de toda la subida de las tasas y también de esta, como recesión obligada o inducida que está haciendo la Fed? Pues sí, creo que, o sea, digamos, coincido contigo, ha sido datos muy sorprendentes de una economía de Estados Unidos potente y que a veces en los mercados genera, o sea, tú ves un buen dato, por ejemplo, del empleo, y de repente los mercados se ponen súper pesimistas Sí. porque dicen, no, bueno, pues eso implica que el Fed va a seguir subiendo la tasa. Y creo que el Fed no funciona tan en automático. O sea, lo que quiere es que no haya inflación y en tanto la inflación ha venido descendiendo relativamente en Estados Unidos, como bien dices, el componente de la inflación estructural o núcleo o en México se llama subyacente, eh, pues se mantiene relativamente, pero sí diría que está bajando, digamos, a un buen nivel. Entonces, por eso es que a lo mejor no tienen que subir tanto la tasa y hacer un aterrizaje fuerte, porque parece que la economía de Estados Unidos ha sido mucho más resiliente y hay factores en el horizonte que creo que también van a contribuir. Uno de ellos, a mí me tiene muy entusiasmado, pues es la inteligencia artificial, que es algo que veníamos hablando desde hace pues varios, digamos, desde la primera entrevista es algo que a mí me genera mucho entusiasmo, etcétera, ¿no? Porque veo que es una transformación transversal en la economía que genera eficiencias y en parte el boom que tuvimos, por ejemplo, en la década de Clinton, ¿no? O sea, a Bush, papá, le tocó ya el final de una recesión, no se religió, y a Clinton le tocó pues todo este crecimiento de la informática, desde, si bien Microsoft y Apple estaban desde el 76, digamos que el gran boom fue en los 90 y en la segunda mitad de los 90 aquello fue una cosa apoteósica y eso permitió que Estados Unidos se aventara un periodo muy largo de crecimiento económico gracias en parte a la productividad que creció con la revolución informática. Luego vino otra segunda revolución productiva en términos del Internet, que digamos fue el final de las .com a principios del siglo XXI, y me parece que ahora, con lo que vimos de GPT Chats, o Chat GPT más bien, pues digamos la adopción es impresionante. Yo todavía Impresionante. doy muchas conferencias y me acuerdo que a mediados de septiembre les decía, no, yo ya estoy en la lista de GPT para que me dejen hacer imágenes. Me acuerdo que el 31 de septiembre las lanzaron, entonces ya en buena parte de mis conferencias pongo slides generadas con AI, ¿no? Y luego vino el chat GPT y ha sido la adopción, el otro día veía el ritmo de adopción supera cualquier expectativa y ahorita que he estado, vengo llegando de la vacación, sí he estado viendo la información pero no con tanta intensidad como lo suelo hacer, pero creo que ya hay 5 o 6 emprendimientos bien interesantes con vinculados a ChatGPT. Apenas ayer veía que Bing va a estar integrado con ChatGPT, entonces le va a dar mucha potencia a los dos, al buscador porque lo hace más inteligente. Ya ves que Bing nunca ha pintado como buscador, es el de Sí, Microsoft. Y al chat le va a dar todavía más potencia, ¿no? Por los queries que va a haber. Entonces, creo que 2023 puede ser un año en donde vamos a empezar a ver las eficiencias de la adopción masiva de la inteligencia artificial en muchos procesos de negocios que puede ayudar a que, digamos, haya de repente un crecimiento económico con base en mayor productividad y eficiencias que lo que habíamos visto. Entonces va a ser súper interesante y eso me hace, digamos, relativamente pues es algo que no puedes calcular, es decir, yo no he leído hasta ahorita, tendría que buscar, pero estoy casi seguro que no hay mucho, análisis económico considerando los efectos potenciales que pueda tener la inteligencia artificial en términos de la productividad. Y entonces eso me hace relativamente optimista porque ahí puedes tener crecimiento económico sin inflación, ¿no? O sea, puedes tener una serie de eficiencias. Claro, habrá quien lo vea pesimistamente y diga, la destrucción creativa porque se destruyen muchos empleos, etcétera, porque incluso como periodista, lo comentaba desde el año pasado cuando salió ChatGPT, entonces varias de las colaboraciones que hice, una en tele, radio, etcétera, decía, bueno, pues esto es, digamos, la inteligencia artificial, sus efectos en la economía. Y leí el texto que me generó ChatGPT. ajá, Y pues le comentaba a alguno de mis colegas, me parece que era Pascal, y le decía, bueno, ya con lo que viene en términos de generar voz
o sea, ellos ya tienen mis archivos de voz, ¿no? Hay un archivo de voz de Rodrigo Pacheco, o de Pascal, o de Paxea, o tuyo, muy grande. Ya puedes ponerlo en un input y una inteligencia artificial puede crear frases con tu voz, con buena modulación, Sí. porque además va mejorando. Entonces ya puedes generar un texto, por ejemplo, de lo que me acabas de preguntar, ¿no? ¿Cómo se ve el dato de creación de empleo en Estados Unidos, de puestos de trabajo, con la proyección 2023? ChatGPT genera el texto, lo transfiero a que el generador de voz lo haga y ya tienes desarrollo, ya no me necesitas básicamente, salvo la creatividad. Y entonces, pues es realmente sorprendente lo que va a ocurrir en 2023. Sí creo que va a ser el año en donde no es que es un hito, porque la inteligencia artificial lleva desde hace tiempo, pero sí creo que va a ser el año en donde vamos a empezar a ver transformaciones muy profundas en la economía, pero sí también muchos retos, porque ahí sí, por ejemplo, a nosotros los periodistas, etcétera, pues es un reto, porque ¿qué pones que no ponga algo que ya se genera de manera automática, ¿no? Es decir, en términos del carisma, de más profundidad de análisis, ¿qué? Pero la inteligencia artificial es profundísima, o sea, porque además va aprendiendo. El chat GPT de hoy no es el chat GPT de 6 meses adelante, que va a tener todavía más input, más información. Hoy todavía se equivocan muchas cosas, etcétera. Es una cosa extraordinaria. Y la reflexión era, este es con el GPT, que se llama Transformer, no me acuerdo las iniciales, pero es, digamos, la tecnología. Y esta es la versión 3.5 y viene la 4. Y todo el mundo dice, no, bueno, lo de la 4 va a ser una locura en términos de lo que va a permitir hacer, ¿no? Entonces yo creo que va a ser, el mundo se va a poner confuso, creo que eso siempre lo he dicho, pero ahora sí estamos ya en el año en el que ese mundo va a empezar a transformarse como no lo imaginábamos. Sí, yo también jugué con ChatGPT, que se lo recomiendo a todos. Ahí se pueden meter, busquen en Google. ChatGPT es una iniciativa de OpenAI, que se llama la empresa. Ha tenido inversionistas, pues digo, los fondos de Silicon Valley más famosos. Microsoft creo que le metió mil millones Exacto. de dólares. Por eso la alianza con La, Bing, ¿no? sí, Pero impresionante. Y ahí le puedes preguntar, digo, de todo, ¿eh? Hasta temas personales. No, o sea, verdaderamente impresionante. Y creo que, como dices, mucha de la chamba mecánica que hacemos y que es repetitiva y demás, probablemente sea sustituida por este tipo de tecnología que, te digo, pues yo creo que siempre hay la gente que tiene como futuros más pesimistas y gente que tiene futuros más optimistas. Yo siempre he estado en el campamento de los optimistas. yo Creo también. que pues habrá desempleo estructural seguramente, pero pues como en el siglo pasado, ¿no? El siglo pasado, a mediados del siglo pasado, creo que el 60 o 50, 60% de la población se dedicaba a temas de agricultura. Vinieron muchísimas tecnologías que modernizaron muchísimo todo el tema de agricultura y generaron muchísima abundancia. Y pues ese desempleo estructural simplemente se fue a otro tipo de actividades, ¿no? Y la verdad es que creo que es algo bueno porque si empezamos a eliminar la chamba mecánica, le damos más probabilidad a la gente a dedicarse a temas creativos, ¿no? Que es lo que verdaderamente nos hace diferentes como especie, que podemos nosotros hilar conceptos que tal vez no sean lineales y que tal vez no tengan una coherencia, una congruencia, una fórmula, ¿no? No, y te diría que incluso, porque creo que una de las cosas clave es que ni siquiera son solo temas mecánicos. Por ejemplo, ya hubo el año pasado un concurso de arte digital y Mm, ganó una inteligencia artificial. Y entonces ok. los artistas estaban muy enojados, porque realmente se empieza a volver indistinguible. O sea, digamos, el nivel de creatividad que puedes generar sí es muy potente. Digo, tú puedes, el otro día ponía, les recomiendo también mucho la de imágenes, que hay varias. Hay una que se llama, la tecnología se llama Generative, ahorita no me, Reality Labs, me parece que es una, pero ya hay muchas, ¿no? O sea, es muy, muy fácil buscarlas. Y entonces tú le puedes poner, haz de cuenta, un elefante que está fumando una pipa, digital art, y te genera una buena imagen bastante competitiva. Y eso apenas es el principio. Entonces, otra de las transformaciones que hizo DeepMind, que es la que Ujú. AlphaGo, Sí, sí, sí. es el desenvolver las proteínas, que es lo que te permite entender la estructura de la proteína y que era un hito que no alcanzábamos los humanos. O sea, no había poder científico que lo lograra. Y entonces eso ocurrió hace 3 meses y permite generar generar justamente una nueva era de medicinas, porque
ahora que estuvimos con lo del COVID, te acordarás que los spikes de proteína eran una de las partes bien importantes, que son las que se anclaban a las células, y si tú entendías eso, pues podías diseñar mejores medicamentos. Bueno, eso ya ocurrió hace 3 meses. Entonces vamos a ver una transformación a lo largo de muchos campos, pero incluso creativas, y entonces lo que va a provocar es que los humanos digamos, bueno, ¿dónde radica mi creatividad? ¿Qué tan replicable es mi creatividad? Y sobre todo con la creatividad, con otra creatividad más potente, pues ya este famoso libro de Hitchhiker's Galaxy o como se llama, el Sí, que inspiró a Musk y Hitch. a todos los, exactamente, se vuelve porque, ¿te acuerdas que ese libro es muy visionario? Porque decía, el problema no es la respuesta, sino la pregunta. Y entonces ahora el Ah, gran reto es qué le preguntas. Ya no es un tema de la potencia de cómputo e incluso de creatividad, de cuenta de decir, bueno, ¿qué imagen muy creativa se me ocurre para que la haga alguien más? ¿Qué le diría a Da Vinci para que genere una obra? Y ahí radica o va a radicar un montón del valor que generemos. ¿Cuál es la pregunta que quiero hacer? Obviamente todavía estamos lejos, digamos, de que sea un gran oráculo, pero empezamos a ir hacia allá. Y luego entender, ahora sí, como los tornillos, lo de adentro, de qué estamos hablando, ¿no? Porque veía que, por ejemplo, lo de DeepMind, ujú. pues era una tecnología que es muy tardada y que resultó no tan, digamos, viable, porque aprender de cero no era tan buena idea como tener la tecnología Transformers, que ya le da ciertos inputs y entonces acelera más rápido, digamos, ¿no? Y entonces hay un montón de discusiones allá adentro que no estamos teniendo, más la parte de las humanidades, que leía a Tyler Cohen, que siempre lo recomiendo, y, y leyendo gente que sabe de inteligencia artificial decía, las preguntas que ha planteado este sujeto son muy buenas porque hablaba de esto, ¿no? O sea, digamos, ¿cuál es? Él planteaba lo siguiente y me parece que es útil. Digo, ya no salimos del tema económico, No, ahorita no, no, regresamos. dale, 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 Rodrigo. Pero él decía, digamos, la revolución informática lo que generó es que los geeks, o sea, gente introvertida que estaba mucho tiempo frente a una computadora, que sabía programar, se volvió de repente, pues, la más potente, ¿no? Es decir, los más ricos, si lo observamos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, el propio Elon Musk, pues son gente muy, digamos, no se le da mucho la comunicación, no son necesariamente extrovertidos. De hecho, varios de ellos tienen algún grado de Asperger. Eso no tiene que Sí. ver necesariamente con eso, pero son gente que se puede concentrar de manera muy intensa en una tarea muy específica y que poco tiene que ver con la interacción humana. Entonces, una ola de gente muy afluente, pero no por el dinero, sino por lo que han logrado, pues fue eso. Decía, en la década del 70, o sea, esto habías nacido, pues digamos, del mediados de los 80 hacia atrás, pues si tú tenías ese perfil, lo mejor que te podía pasar era pues trabajar en la NASA. Ibas a tener ingresos medios. Hoy si tú eres un tipo que sabe programar muy bien, que eres medio nerd, no nerd en términos de lo que quieres saber, sino de que te sientes mejor frente a una computadora, interactuando un poco con las personas y programando mucho, pues te va muy bien. O sea, lo que gana un ingeniero bueno, pregúntale a Elon Musk que anda contratando en Twitter, estás hablando de millones de dólares, ¿no? O sea, entonces te ha ido muy bien. Y ahora regresamos, dice, o sea, es solo una hipótesis, Tyler, al tiempo de los extrovertidos otra vez, porque resulta que ahora, con estas plataformas que es muy impresionante, en un foro de GitHub, Ajá. pues ya prohibieron, porque es buenísima la inteligencia artificial, el ChatGPT, para corregir código. Entonces ya hay una buena parte de la chamba de la programación que va a quedar dislocada. Y entonces ya no va a contar tanto la programación per se, que habrá que los que tengan que programar las inteligencias artificiales y los métodos y tal, pero es un nivel muy de élite. Y entonces, pues otra vez, en términos del resto del mundo, pues lo que necesitas es gente muy carismática, que es la que genera más valor y que no es replicable por una inteligencia artificial, ¿no? O sea, una inteligencia artificial no está tan fácil que tenga carisma y que te llene un concierto. Por más que Claro. hagas un AI, un CGI o como se llame, un actor sintético, etcétera, pues puede ser que en el celular, pero vas a querer seguir ir a conciertos y ahí sigue habiendo mucho valor y va a tener todavía más porque es auténtico. Entonces la autenticidad, el carisma, lo extrovertido, pues a lo mejor es la era que viene, ¿no? Y entonces está bueno reflexionar, porque te digo, yo como, y tú también como generador de contenido, que es una parte de tu vida ahora, Sí. pues ¿qué aportas, no? O sea, ¿dónde radica la creatividad? ¿Por qué alguien nos está escuchando hoy?
pues todavía porque le podemos decir cosas que a lo mejor no tiene tan visibles como esto que estamos hablando. Pero en el futuro, pues ya vas a poder programar y hazme un pequeño discurso que ya lo hice el otro día, un pequeño discurso al estilo Martin Luther King de las tendencias e innovaciones que vienen en 2023. Si ahorita lo hiciéramos con ChatGPT, nos generaría algo relativamente digno. Luego lo transformas a voz, lo animas y ya estás, ¿no? O sea, que alguien haga un podcast. De hecho, ya veía ese, no lo he podido escuchar. Ya alguien hizo un podcast con pura inteligencia artificial. O sea, está muy potente, de verdad. Y esto apenas va empezando. O sea, en 2 años, ahí te encargo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto realmente, para que siga habiendo, digamos, pues algo que a mí me genera mucha pasión, que es generar contenidos y comunicar cosas y plantear ideas, ¿no? Y asomarnos a nuevos lugares, que no sea tan replicable por lo que pueda hacer. Y entonces va a ser un reto porque, pues entonces, como soy optimista, yo también siempre creo que no conozco a nadie de la gente muy exitosa que conozco, que ubico a la lejanía, etcétera, que no sea optimista. O sea, si dices, el mundo se va a acabar, no, eso no sirve para nada. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿cómo voy a utilizar la tecnología para ayudarme de ella y que se convierta en una herramienta, ¿no? Pues Entonces, sí, bueno, no, interesante. no, impresionante, Rodrigo. Ya podríamos acabar el podcast con eso. Qué bruto. O sea, me dejaste con el ojo cuadrado, sobre todo con esto que dice Tyler Cowen, que de verdad, o sea, yo siempre pienso mucho o intento pensar en estos famosos primeros principios, ¿no? Los cuales habla mucho Elon Musk y otros, que es cómo, pues, el contexto está cambiando y estas verdades fundamentales están afectando lo que va a ser el futuro, ¿no? Y creo que con todo esto que dices y la gran perspectiva y foto que nos pintas hacia adelante con la inteligencia artificial, pues el que no necesites tal vez los skills o técnicas para hacer código de muy alta calidad y simplemente pues tener una máquina que te ayude a generarlo de manera automatizada, pues yo creo que va a venir también una hora de creatividad y dices también de productividad, que digo, con muchos retos, ¿no? Porque bueno, si está, o sea, imagínate, si ahorita vinieron esta cantidad de despidos de muchas de las empresas de tecnología, pues cuánto no más se va a poder optimizar, ¿no? Pero como dices, pues al final del día eso va a generar muchísima abundancia, porque pues si los costos de la tecnología caen, pues eso necesariamente hace que pues la humanidad tenga más posibilidades de comprar bienes y servicios, ¿no? También escuchaba el otro día a Chamath, que es un gran inversionista también americano, uno de Sí, los primeros empleados de Facebook y demás. Su apellido, la verdad es que no lo sé porque es es impronunciable. impronunciable. Sí. Tipo brillante, sí. Tipo brillante, pero decía que además del tema de inteligencia artificial, él veía dos, que él siempre ha estado muy preocupado con el tema del cambio climático, ¿no? Pero que decía que había dos factores que también le parecían que iban a cambiar muchísimo el futuro, sobre todo en temas económicos, que era que el poder de cómputo se está yendo a casi cero, ¿no? Y entonces con todas estas, bueno, con todos los avances tecnológicos y demás, y pues en fin, se siguen mejorando mucho los chips y la tecnología que hay detrás de eso, multimillonaria. Y también, pues, estos grandes jugadores como Amazon y Google y Microsoft que están invirtiendo muchísimo en las nubes y muchísimo en ese tipo de especialización. Y en conjunto con el tema también de la energía renovable, solar, etcétera, y cómo está cayendo el costo por energía, decía, pues en unos 10 años, 5 o 10 años, vamos a tener poder de cómputo, o sea, vas a poder comprar poder de cómputo casi a cero, o sea, casi que va a ser gratis. Vas a tener granjas y granjas de computadoras con poder ocioso. Y ahorita me metí, la primera vez que intenté usar ChatGPT, no pude porque estaba saturado el servidor, o sea, ese nivel de desgaste, pero ¿qué tanto va a mejorar aún el algoritmo y el poder con estos dos factores, ¿no? Porque uno hace que la energía se vuelva, pues, abundante, ¿no? Y cómo cambia eso también, pues, la utilización de estos recursos. Y por otro lado, el tema de cómputo. Y si le metes este tercer vector, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que nos espera un futuro pues muy interesante y como dices, yo creo que pues siempre habrán los que como que se nieguen a esto y hay como, sobre todo el tema de inteligencia artificial está muy polarizado, ¿no? Tienes a gente muy pro inteligencia artificial y después Elon Musk que también dice aguas porque esto se va a convertir en una máquina que nos va a matar y nos va a exterminar, pero yo creo que la gente que también lo vea como una oportunidad va a tener una serie de, pues nuevamente, oportunidades para generar riqueza, para generar creatividad, para generar un montón de cosas. Sí, no, o sea, es una discusión bien profunda porque obviamente en la parte en que hay que tener cuidado, o sea, sí,
digamos que en el corto plazo, pues soy muy optimista, me genera mucho entusiasmo, también veo muchos retos, pero obviamente las bases de datos vienen de la subjetividad humana y esta se amplifica cuando la metes a una inteligencia artificial. Es muy famoso el caso, seguramente alguien lo está pensando, de cuando hacen profiling en la policía de Chicago, y obviamente como tiene un defecto, digamos, subjetivo en términos racistas, pues Ujú. obviamente esto se amplifica con la inteligencia artificial Ya, y se hace un profile automático con métodos de cómputo de inteligencia artificial, pues se va a distorsionar aún más y va a ser un perfilamiento más negativo en la población afroamericana, ¿no? O de raza negra. Y ya, entonces, pues hay que tener mucho cuidado, digamos, de dónde partes, porque, digamos, las cualidades humanas, pero sus defectos se amplifican en ambos ámbitos. Y obviamente eso siempre ha ocurrido con la tecnología, ¿no? Lo mismo que se puede utilizar. Por ejemplo, el otro día le preguntaba a estaba hablando con un vicepresidente global de Microsoft que está muy especializado en inteligencia artificial y le preguntaba qué tanto está utilizando la inteligencia artificial para ciberataques. Y yo pensé que me iba a decir, no, sí, porque entonces ahora están programando y de manera automática están tratando de detectar las redes y entonces los ataques son más sofisticados. Y me decía, no, o sea, el mayor problema siguen siendo los que hacen 1, 2, 3, 4 de password, el típico error que te ya. conectas a un Wi-Fi que no sabes cuál es, etcétera. Entonces, no sé si me generó optimismo o me preocupó más, porque obviamente en cuanto la gente que quiere hacer daño o que quiere beneficiarse de una mala manera con la inteligencia artificial, pues va a utilizar estos motores y estas herramientas para Claro. explotar nuestras debilidades. Y entonces, como bien dices, habrá una parte muy negativa. Ahora, en el largo plazo, o sea, mediano plazo, sí, digamos que entiendo la preocupación que le da Elon Musk, porque él dice, no es tanto que vaya a ser Skynet, sino que nos administre, ¿no? O sea, pues nos convirtamos en En la mascota robots, de pues sí, inteligencia artificial, ya, porque te diga, la mejor manera de optimizar a un humano es, pues, teniéndolo feliz, ¿no? O sea, somos unos changuitos muy imperfectos, unos primates muy imperfectos, y a partir de ahí, pues sí, sí podría ser un riesgo, y ahí está el ejemplo de China ahora, de un régimen totalitario, como es el de Xi Jinping, que con la hipervigilancia, cámaras, inteligencia artificial, pues pueden contener, digamos, hacer un control de ingeniería social muy importante. De hecho, ahora que han salido los Twitter files de Elon Musk, ¿no? Con lo que sea, pues no me ha sorprendido tanto porque pues me parecía relativamente lógico y lo decía desde hace mucho tiempo, era obvio, ¿no? Si tú de repente empiezas a ver que en Florida la gente empieza a poner en su Twitter, ¿no? O en una red social, es un punto de dato, y empieza a decir, maldita sea, el racismo de la policía del condado de Dade está terrible, no sé qué, y empieza a ver que eso empieza a crecer. Si tuvieras un algoritmo que detecta el calor de la temperatura social, que eso ya ocurre, eso ni siquiera ujú, es nuevo, pues lo que tendrías que hacer es tener primero el mapa de calor y luego dices, ah, aquí hay un punto de calor, ¿cuál es el tema? ¿Tiene potencial? Y le pones parámetros. ¿Es un tema que concierne solo al condado de Dade o es un tema que puede explotar a nivel nacional porque es subyacente del racismo en Estados Unidos o de la desigualdad o lo que tú quieras? Entonces, es un tema que puede escalar, qué tan viral puede ser, no sé qué, voy y lo apago antes de que ocurra y no te darías cuenta. O sea, alguien iría y diría, oigan, ya los escuchamos, vimos que esto es, y lo apagas antes de que ocurra, y es una ingeniería social que por lo visto no se hace, y eso me sorprende porque es muy obvio. Yo creo que es más complejo que eso en términos de cómo opera. Los humanos somos complejos, pero no me genera ninguna sorpresa. Es obvio que tendría que ocurrir. Si tú estás encargado de la seguridad de un país, pues lo primero que tienes que ir es a su sistema nervioso, que es cómo se claro. comunica. Es muy obvio, o sea, eso pues es como un poco inocente pensar de, ay, el FBI estaba en contacto con Facebook, con Google. Por Dios, ¿cuántos años tenemos? Lo que sí me sorprendió y eso sí me sorprendió, el nivel granular que es al estilo chino, que dentro de lo que sale ahí dicen, la oficina de Baltimore decía, por favor baja este mensaje que dice Sí, del hijo de fraude, Biden, del hijo de Biden, Biden. ¿no? Del hijo de Biden, y dice, ¿cuántos followers tiene? 200. Y eso, más que una superingeniería social, que es lo que estoy planteando, me parece que es más bien la burocracia Claro, de los gringos, ¿no? O sea, y de cualquier burocracia humana, en donde tienes al field officer del FBI que dice,
ay, pues hay que apagar todo, ¿no? Y pues ahí vienen los defectos humanos, pero sí me sorprendió el grado granular, ¿no? Que ahí sí genera preocupaciones porque así lo hace Xi Jinping, no Estados Unidos, y el riesgo que puede haber en un país como el nuestro, ¿no? Digo, como México. Entonces, bueno, pues eso sí se vuelve más peligroso y más a reflexionar, ¿no? Pero sí, se va a poner muy interesante porque imagínate estas herramientas de inteligencia artificial en las manos equivocadas, pues sí es un riesgo que hay. O sea, la potencia del daño que puede generar o del control social que puede haber o etcétera, pues sí, sí son más peligrosas, ¿no? Entonces, Claro. Digo, sí, te iba a empezar por decir que Twitter se ha puesto más divertido con Elon Musk, eso sin duda. Este, y por el otro lado, yo creo que siempre pasa esto con las tecnologías, ¿no? Dicen, pues pueden, como dice Peter Parker, ¿no? Spider-Man, dice, with great power comes great responsibility, ¿no? Con gran poder viene gran responsabilidad. Pues siempre que hay nuevas tecnologías, pues pueden usar para muchas cosas, ¿no? Pues decían, oye, pues cuando, en fin, empezó Twitter, pues creo que le echaban también la culpa de la revolución en Medio Oriente, en fin, Facebook, pues decían que también trata de blancas y una serie de cosas. Y bueno, pues sí, sin duda, o sea, yo creo que si tienes pues tecnología, bueno, cripto, temas de lavado de dinero y ese tipo de cosas, pues claro, pueden ser usadas para cosas buenas, cosas malas, ¿no? Pero yo creo que ahí también entra un poco mi optimismo y yo creo que pues probablemente el 95% de los seres humanos quieren ayudar y contribuir a que el mundo sea un mejor lugar para vivir, ¿no? Habrá que ver cómo controlar a esa minoría, pero yo creo que vienen cosas bien interesantes y muy positivas dado esto. Ahora, me surge una pregunta con todo el tema de la productividad y lo que pudiera ser también el impacto de este tipo de tecnología, que es algo que se ha hablado también mucho, que es el tema de la deflación, ¿no? Ahora, hay muchos que también ya no nada más están preocupados por la inflación, dicen, no saben qué la inflación por el tema de los hidrocarburos y muchos de los también indicadores adelantados pudiera terminar pagando las consecuencias, pero del otro lado, ¿no? Pudiera haber una deflación y pudiera haber, sobre todo con ese tipo de tecnología, pues si lo que hace es que los costos de los bienes y servicios se van al suelo, pues pudieras terminar en un escenario como fueron tal vez Japón en los 80s, 90s hasta la fecha. El índice Nikkei no ha podido superar máximos, no sé si en 40 años, y han sufrido muchísimo en ese país de temas de deflación y eso tiene consecuencias y estragos bien fuertes hacia la economía y hasta la sociedad. ¿Tú cómo ves el tema de la inflación, deflación en el entorno de lo que venimos platicando, sobre todo también de la inteligencia artificial, tal vez en 5 o 10 años? ¿sabes qué? Creo que en el caso de Japón, a reserva de estudiarlo más, pero parte de lo que le ocurrió a Japón, bueno, primero fue una crisis justo del sector inmobiliario, ¿no? Se Ujú. colapsó porque en los 80 Japón era muy potente, los gringos tenían miedo y decían los japoneses nos van a conquistar, luego no ocurrió, Japón entró en esa crisis ya en los 90 y no ha salido de ahí. Y creo que tiene que ver también con el tema demográfico. O sea, cuando tienes una Ok, población envejecida, gasta menos por diseño. O sea, ya, una persona de 70 años, pues gasta menos. Y ya cuando ves primeros principios, pues lo que pasa es que para producir necesitas gente joven, básicamente. Por eso es que regresando a Elon Musk, que no es el único que lo dice, uno de los problemas importantes que enfrenta el mundo, digamos, a mediados de este siglo y adelante de la segunda mitad del siglo XXI, es un problema demográfico, porque resulta que no va a haber jóvenes. Y realmente cuando tiene, por eso soy tan optimista de México en el mediano largo plazo, porque edad promedio 29 años. Entonces, cuando tienes 29 años, lo que viene es que te compras una donde vivir, un coche, te casas, tienes hijos, y eso implica un montón de productividad, porque eso implica un montón de consumo. El problema de Japón es que cuando no tienes hijos, todo ese ciclo se acaba. Y claro. entonces no hay gasto, por lo tanto los precios no suben, por lo tanto hay una tendencia descendente de los precios, por lo tanto la expectativa de que los precios van a bajar, pues te hace no comprar en el presente, porque dices, si voy a comprar un refrigerador, si es que llego a cambiarlo, eh, pues va a ser más barato en un mes, mejor lo compro en un mes o no tengo prisa de comprarme un refrigerador, mientras que en un país más joven como México o Estados Unidos, pues dices, no, es que no es que quiero cambiar mi refrigerador, es que mi familia creció, ya no acabamos en el mini refri, tengo que comprar otro. Y eso te llevaría también a una, digamos, en un sentido todavía más profundo de la economía de consumo, ¿no? ¿Qué tan sostenible es? ¿Cómo funciona? Etcétera.
¿no? Entonces tenemos que ser, por un lado, más sustentables, por otro lado, pues realmente lo que sostiene las economías es el consumo, y lo que sostiene el consumo es la demografía. Entonces Ya, creo que las eficiencias de la inteligencia artificial no están vinculadas al tema demográfico, por lo tanto, más bien harían más eficiente, dejarían más gasto disponible, y ese gasto disponible se puede utilizar en entretenimiento. A lo mejor si ya no tiene, si un programador que ya no tiene que estar 12 horas trabajando programando, y ya más bien le ayuda a una inteligencia artificial, puede ser que sigue teniendo trabajo, pero a limpiar su código le ayuda a una inteligencia artificial y le dice, revisa mi código y límpialo. Y hazlo perfecto para que corra la primera. Le haces 3 iteraciones y en vez de trabajar 12 horas, trabajaste ahora 6 horas, ¿no? Y entonces las otras 6 horas, ¿qué haces? Ah, pues quiero ver contenido. ¿Cuál? Un concierto, Netflix, ir a socializar, etcétera, y entonces el gasto se va a trasladar a zonas más carismáticas de la economía, ¿no? Entonces el gasto va a seguir existiendo, y como la innovación genera más valor en la economía, o sea, si tenías 10, ahora tienes 15 de valor, pues entonces la economía ya creció un 50% a 15, y a partir de ahí pues es una economía más grande, ¿no? Y los precios seguirán creciendo. Ahora, en términos de la inflación, una buena discusión que desde la vez pasada platicamos de Ray Dalio, que tiene un buen ujú, concepto, que es cuando monetizas tu deuda. Lo que es sí, cierto es que Estados Unidos tiene una deuda enorme, y que tener una inflación más alta, o sea, hoy el objetivo de la inflación en Estados Unidos es 2%. Si la hicieras 3%, que medio se discute eso, lo que estarías haciendo es monetizar esa deuda en términos de inflación, le ya, bajas, haces más barato el dinero, que tú tenías $1 que te debía el Estados Unidos, pero ese dólar, si subes el objetivo de inflación, ya vale 80 centavos de dólar, entonces ya claro. compra menos. Entonces lo que hizo Estados Unidos de facto es reducirte, o sea, te robó 20 centavos de alguna forma, ¿no? Si eso ocurriera. No estoy seguro que eso vaya a ocurrir, porque estaría muy complicado todavía que el mundo acepte irte de 2 a 3%, y entonces más bien tiene que ver con un tema monetario la inflación. No creo que vayamos a una deflación, no, no, porque todavía hay, digamos, potencia en el consumo, porque vemos Sí, la digamos, inflación subyacente y, exacto, en fin, entonces sigue subiendo, y es muy interesante como el cambio de tema, porque estuvo muy bueno, porque, o sea, como lo planteaste, porque al mismo tiempo que estamos hablando de la inteligencia artificial y la gran revolución, y podríamos decir la fusión nuclear, que, ¿no? Hace sí, unas semanas ahí en California ya hicieron por primera vez la fusión nuclear, que es tener un minisol, y entonces energía infinita, así como poder de cómputo infinito, bueno, y energía infinita sería una locura en términos económicos, locura. pero al mismo tiempo estamos lidiando con el precio del petróleo y cosas muy analógicas, ¿no? Y entonces lo interesante del mundo es como en un país como México, me acuerdo que decía Mariate de Google, cuando estaba en Ujú. Google, ahora ya no está en Google, y un día estábamos hablando, y yo como siempre estoy como en este tema, le decía, no, sí, Mariate, la inteligencia artificial, hace como 2 años. Me decía, sí, Rodrigo, está muy bien, pero antes de hablar de inteligencia artificial, me ha tocado, me contaba ella, me decía, estaba con el presidente de una empresa de tiendas departamentales. Me decía, no, sí, la inteligencia artificial. Le decía, ¿y cómo está tu sitio web? ¿No? O sea, a veces estamos como en discusiones bien avanzadas, y también es cierto que en la realidad cotidiana de México, incluso de Estados Unidos, cuando vas a ver el Middle America, pues resulta que están años luz, esa no es la discusión y está ocurriendo. Entonces, hay un reto bien interesante de cómo estas nuevas tecnologías se van desdoblando y realmente van a todos los sectores, que eso acaba ocurriendo, hoy lo vemos con el fintech y con muchas cosas, pero a qué velocidad, y sobre todo cómo creo que subestimamos mucho el choque del cambio, ¿no? Porque bien lo decíamos, hay gente que se asusta, y esto de la inteligencia artificial va a generar una reacción muy negativa en muchas personas. De hecho, ¿sabes qué pensaba ayer? Ayer Ajá, veía una queja en contra de Kavak. sí, Y tengo presente una buena entrevista que le hizo Lex Friedman al CEO de Carvana, no, de Coinbase. ya. Y entonces decía, es muy interesante cómo cuando emprendes a alguien, algo, todo el mundo te ataca. Sí, O te sea, el sistema tiran, nervioso claro. humano dice, es una basura, no sirve de nada, vas a fracasar, no es que, si no hicieras nada, pues todo el mundo te aplaude, ¿no? O sea, y alguien ponía por ahí, lo veía también en una red social, que decía, si yo pongo, conseguí el empleo, ¿no? En pues, Sí, donde me generas digas. envidia, ¿no? Es el No, mimetic no, todo el theory. mundo te dice like, de Rodrigo consiguió un mejor empleo.
Si digo, aquí va mi emprendimiento de inteligencia artificial y periodismo, es una basura, no sirve de nada. ¿Qué quieres destruir a los periodistas? Uno. Otro me diría, Ya. la inteligencia artificial nunca va a sustituir a los periodistas. O sea, el mundo te ataca. Y entonces, Sí, porque esto estás para decir, planteando un cambio, ¿no? Estás planteando un exacto, cambio y le rompes el esquema. y a la gente le da mucho miedo el cambio, nos da mucho miedo el cambio. Y entonces, creo que es bien interesante y a lo mejor está subestimado y hay una buena posibilidad de negocios, es el cómo lograr que un público amplio tenga una visión más útil para adoptar nuevas tecnologías. Y siempre lo subestimamos y solemos decir, es que son idiotas, ¿no? O sea, y nos burlamos, yo lo hago incluso. O sea, cuando dices, pues sí, es como si los de los carruajes a principios del siglo XX decían, sí, pero y si vas muy rápido te vuelves loco, va a haber muchos accidentes, los humanos no estamos hechos para manejar a 50 kilómetros por hora. Vivan los caballos. Corte a ser una estupidez, ¿no? No pasó Claro. nada, al contrario, no sabes manejar, etcétera. Entonces, pero decimos, pues qué tontos los de los carruajes. Pero en realidad es cómo logramos incluirlos en el cambio para que no haya estas resistencias y luego las cosas no salen tan bien y nos No, atrasan pues, a todos. Y creo estas, que hay una buena oportunidad, ¿no? no, sin Pero bueno, duda. regresando al tema de la inflación, que era lo que me preguntabas, sí, no, entonces creo que no creo que tengamos un problema de deflación, digamos, 2023 o 24. Y más bien esa productividad que va a generar la inteligencia artificial va a resultar en un mayor crecimiento económico. Quizás en destrucción creativa, en donde ciertos sectores quedan dislocados y, por ejemplo, los programadores, en vez de necesitar, porque se van a seguir necesitando, pero en vez de necesitar 100, ahora voy a necesitar 40 acompañados de sistemas de inteligencia artificial que ayuden a revisar el código, ¿no? Y entonces hay otro 60 que hacían eso, que ya no lo van a hacer. Y a ver qué hacen. Sí. No, pues la verdad es que muy buenas reflexiones, Rodrigo. Yo siempre me quedo con estos ejemplos que dices del cambio, pues sí, al ser humano le cuesta mucho trabajo. Y recuerdo también un video de David Letterman con Bill Gates, en donde ridiculiza, o sea, le dice que es Internet Ah, y le empieza a contar, pero, o sea, lo ridiculiza, lo pero ese fue ridiculizo. en el 95, o sea, ni siquiera fue Sí, tan, sí, hace sí. 25 años, ¿no? Y de verdad, y hoy, ¿cómo, o sea, hoy no podríamos concebir un mundo sin Internet? O sea, simplemente es parte del ADN, ¿no? Ya de la humanidad. Y estos cambios, pues sí, en perspectiva parecen muy obvios, pero en el momento no lo son. Y yo creo que muchos de los efectos que van a tener este tipo de tecnologías los vamos a ver, pues no sé, tal vez en 10 años, pero vamos a empezar a ver muchas de estas aplicaciones y mejoras y temas de productividad. Y me gusta mucho cómo lo frameaste y cómo lo entiendes, porque creo que siempre puedes conceptualizar. Yo, o sea, una de las cosas que más admiro de ti, Rodrigo, siempre te lo he dicho, es cómo puedes conceptualizar ya en la práctica muchas de estas cosas que parecen como futuristas y etéreas, ¿no? Porque son difíciles después de bajar a la realidad. Entonces, pues la verdad es que así como hace 2 episodios me quedé muy optimista de México, ahora me quedo muy optimista también de cómo estas tecnologías pueden ayudar a que sigamos creciendo y desarrollándonos como humanidad y sobre todo en el contexto económico. Ahora, quería platicar de México, porque ahorita lo mencionaste por un par de temas, ¿no? Está el tema del bono demográfico que estás mencionando, platicamos la última vez ya algo del nearshoring. Yo creo que se presenta una oportunidad única, y bueno, pues muchos de los indicadores económicos, como decías, pues se están viendo reflejados, el peso, digo, tal vez también por el tema de las tasas y otras circunstancias, pero está en niveles que yo creo que nunca hubiéramos previsto, tal vez hace 3 4 años. Entonces, me gustaría que nos platicaras cuál es tu perspectiva específica para México. Pues mira, o sea, digamos, México hay que verlo, creo, el 2023 y 24 con visibilizando que hay una cierta fragilidad política, porque estamos entrando al fin de un régimen de López Obrador que si lo vemos retrospectivamente y tú y yo hubiéramos platicado, por lo menos me pongo en ese campo, en marzo de 2018, yo Uh -huh. te digo, daba pláticas y conferencias, y una de las cosas que, si me decías, oye, en el año 3 de Andrés Manuel López Obrador, enero de 2023, ¿cómo va a estar el tipo de cambio? Pues diría, pues, no sé, 30. pero veo más riesgos a la alza, ¿no? Sí. Y diría, siendo conservador, 25, 19,30. Y entonces, ¿eso qué me hace pensar? Pues que hay que reconocer que había cosas que no sabíamos, ¿no?
¿Cuál es una de ellas? Que era un tipo muy conservador en lo fiscal, que era claro. un tipo muy pragmático en la relación con Estados Unidos. Hoy que estamos hablando, acaba de ocurrir hace pues, un par de horas que detuvieron a Ovidio, que era la gran piedra en el zapato que tenía López Obrador, porque pues lo tuvo que liberar por un operativo mal planeado, por complicidad, por lo que tú quieras, ¿no? Y esta detención no se puede ver separada de la reunión que va a tener con Biden ya en unos días. Hoy se Claro. está viendo la agenda y tal. Evidentemente el tema que más le preocupa a Estados Unidos, uno de los temas que más le preocupa, no relativo a México, sino como temas de seguridad nacional estadounidense puramente, es el fentanilo. Y el Ujú, cártel de Sinaloa, bueno, la parte que tiene que ver con Ovidio, pues estaba muy vinculada al fentanilo. Esta detención plantea una agenda muy positiva. Y entonces esto, ¿por qué lo digo? Pues porque hay un componente de fragilidad política bien importante para el 2023 y 2024, porque tenemos el fin del régimen de López Obrador que va a buscar abrazarse al poder y eso implica ciertos riesgos, pues porque puede hacer cosas poco racionales. Y entonces, digamos, eso es la parte que sabemos que no sabemos, ¿no? Ya ves que siempre digo que están sí, las sí, tres sí. cosas, sabemos que sabemos, lo que sabemos que no sabemos y lo que no sabemos que es lo que lo cambia todo. Bueno, esta parte de fragilidad política entra en el cajón de lo que sabemos que no sabemos. ¿Qué puede llegar a hacer López Obrador por abrazarse al poder? Yo no veo golpes de Estado y estas cosas, pero sí veo que va a poner a prueba las instituciones mexicanas y que eso implica riesgos. Pero, por ejemplo, un motivo positivo, acabamos de ver en la asociación en la Suprema Corte de Justicia, Ujú, y resulta que la institución, por temas coyunturales de que copiaron la tesis, no sé qué, pues llevaron a tener a uno de los tres poderes, pues muy afincado, digamos, en su soberanía, con una presidenta que tiene mucho poder, pues muy importante, ¿no? Y eso es bien relevante de cara a lo que pueda ocurrir con el INE y otras cosas y las controversias constitucionales que se planteen. Y entonces de repente México va avanzando. Y entonces por eso hablo de fragilidad política, no la veo como un hecho real que pongo en el insumo del modelo, simplemente como lo tengo visible y siempre le estoy echando un ojo, ¿no? ok. En la parte económica, ya digamos en lo que sí sabemos, pues es que México sí está en un 2023 que puede cosechar un montón de la parte del nearshoring, de la integración con Estados Unidos. Hay que ver cómo nos pega la recesión, sobre todo sus efectos políticos también, porque eso puede exacerbar, digamos, si López Obrador cae en popularidad y ve que el 2024 va a estar más complicado en la sucesión, puede hacer cosas más radicales para no perder el poder y entonces va a generar una narrativa de más confrontación y entonces esto genera riesgos de guerra civil y cosas por el estilo o de temas sociales mucho más visibles de los que hemos tenido y entonces el tipo de cambio ya se descompone porque en el análisis externo pues nos convertimos en una suerte del Brasil que estamos viendo hoy, entonces qué miedo, y entonces ya el tipo de cambio que hoy estamos viendo 19,30 ya no es el mismo, siempre está ese riesgo. Pero si ves, digamos, la estructura y si asumimos que la cosa va a seguir relativamente constante, Ujú, pues yo vería que México va a tener, va a seguir teniendo estas fortalezas sorprendentes y que vamos a seguir aprovechando el nearshoring y generando áreas de crecimiento donde no las había, ¿no? Porque hay una parte bien importante que habías pensado mucho en el gobierno, pero cuando me toca viajar por todos lados, ahora que estaba en La Paz o en Monterrey o en La Laguna, pues tú ves que los empresarios lo que están haciendo es trabajar y tratar de prosperar, generar prosperidad para ellos. Y eso genera un montón de beneficios para el país, ¿no? Por ejemplo, estuve en Tampico ajá, y ahí los empresarios apenas están organizando porque Tampico, Tamaulipas es un paraíso, tiene infraestructura, tiene un puerto, tiene buen nivel de desarrollo, tiene paz, o sea, no tiene inseguridad, tiene un montón de... Y ellos están trabajando. Y a lo mejor en 3 4 años es la gran historia de Tampico. Y en general se está generando, y hoy se está generando esa gran historia. No la estamos viendo tú y yo porque no es muy visible, pero estos están trabajando poquito a poco. Y de repente dices, ay, ¿de dónde surgió Tampico como esta gran potencia como es hoy Querétaro o otras entidades? Pues porque hay un montón de gente en México que está trabajando y somos un país joven, etcétera. Y entonces eso me hace optimista, digamos, con estas fragilidades políticas que siempre hay que tenerlas visibles, ¿no? Ahí está el caso de Perú, Colombia, etcétera.
Bueno, Perú, más bien, porque Colombia ahí va. Y entonces pensaría que si todo se mantiene constante, vamos a seguir teniendo un país con una fortaleza, con un tipo de cambio relativamente fuerte, afincado, digamos, en esta vinculación más profunda con Estados Unidos. Esta reunión que va a tener Biden, Trudeau y López Obrador aquí en la Ciudad de México, pues va a ser bien importante porque ahí te planteas qué tanto los estadounidenses van a ser pacientes con México y con sus dislates ideológicos y que si Biden aterriza en el AIFA o no aterriza y dicen, ay, bueno, los mexicanos pues sí, tienen a López Obrador que está un poco loco, pero el gran marco de referencia con México está tranquilo. En temas de TEMEC, pues vamos a entendernos para que el tema energético no nos reviente, con ciertos riesgos, te digo, políticos que siempre están ahí, pero pues la constancia es que México está muy integrado a la mayor economía del planeta, ¿no? Con un mercado joven que ahí va, podríamos ir mucho mejor, con ciertos riesgos sociales, pero que va avanzando, ¿no? Entonces eso me hace pensar que veríamos un 2023 con la recesión en Estados Unidos con o sea, nos va a costar un poco de trabajo, vamos a crecer menos este 2023, pero quizás con sorpresas al alza. Diría el Banco de México, los riesgos a la alza son mayores que los riesgos a la baja, en mi opinión, hoy, 5 de enero de 2023. Yo creo que puede venir también, yo coincido. Mira, la verdad es que yo de la parte política, pues no tengo mucho conocimiento, pero siempre me ilustra mucho lo que comentas y como bien dices, yo creo que hay ciertas cosas que sabemos que no sabemos, ¿no? Que se pueden presentar hacia finales del sexenio, pero creo que viene una oportunidad, ¿no? Como pues existió también en los noventas, que hubo muchísimo crecimiento en el país derivado del Tratado de Libre Comercio y otro tipo de políticas y que hubo un auge importante en el país, digo, más allá de otros factores sociales y demás que tal vez no se manifestaron como debieran. Pero creo que, en mi opinión, los próximos 10 años de México pueden ser algo verdaderamente espectacular si es que se dan las condiciones políticas necesarias, porque las condiciones económicas, todo el tema, pues más a nivel geopolítico, creo que, en fin, ¿no? Como dices, hasta los demográficos pareciera que están ahí, ¿no? Ha venido muchísima gente a vivir al país, muchos de estos nativos digitales, sobre todo en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey. Tesla está por abrir una fábrica en Monterrey. En fin, creo que hay muchísimos indicadores. El otro día me quedé frío porque yo no sabía el tema del turismo de México contra los demás países de Latinoamérica y salió por ahí una gráfica de que tenemos 100 Sí, sí. millones de visitantes y Brasil tiene 6. Y yo dije, ¿qué? No, esto es No, no, impresionante, ¿no? somos una potencia. Ahora, nuestro reto, ahora que hablamos de la adopción al cambio, es cómo logramos integrar a Chiapas, Guerrero, Mm, Oaxaca, Campeche, sí, el zonas de norte. Puebla, de Hidalgo. Ese es el gran reto de México, porque hay una parte de México que ya está, o sea, estos museos de Tampico, ahí van, hay que atender temas de desigualdad, etcétera, o sea que, porque eso te ayuda a la paz social, pero hay otra parte de México que no está en esta discusión y tenemos que lograr armoniosamente que haya desarrollo. Ahí, por ejemplo, yo evidentemente no quiero hablar mucho de política, pero soy muy crítico de López Obrador. Podría ser una larga lista de por qué, pero también trato de ser sensato, digamos, en qué puedo aprender, qué, qué no sabía, que hoy sé, y creo que lo hemos hablado anteriormente, de antes de 2018. Pues que sí, efectivamente, yo pensaba que el trickle down economics iba a funcionar, no funcionó. ¿Qué hacemos para que funcione? ¿No? O sea, para que cuando vaya a donde fue lo de Ayotzinapa, ¿no? Iguala, para que cuando en Iguala tenga sentido lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y no digan, pues, yo no sé, mis oportunidades están aquí en la esquina, o es irme a Estados Unidos a trabajar, o pues dedicarme medio al narco, o conseguirme una plaza laboral de maestro. O sea, ¿cuáles son tus opciones como joven en Iguala? Y entonces, bueno, pues ese es nuestro reto, ¿no? O sea, el que también como país, para que estos 10 años se hagan tangibles, pues que, ¿cómo le hacemos, ¿no? Para que Iguala, por poner un ejemplo, pues tenga una dinámica económica que sientan esto, ¿no? O sea, que además los jóvenes digan, no, pues sí, porque además, si dices, ok, ¿cuáles son mis opciones de educación si yo soy un joven en Iguala? Pues, a ver, y tu salario ideal es de, si te va muy bien, de 15,000 pesos mensuales, ¿no?
y entonces dices, bueno, yo me voy a ir a educar. ¿Qué oferta educativa tiene la Universidad de Chilpancingo? Sin conocer, ¿no? Lo estoy diciendo, pero, y luego, si me gradúo de ingeniero en tal en Chilpancingo, ¿cuál es mi mercado laboral? ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuál es mi...? Uf. Entonces hay que tener esta discusión, que, bueno, ni tú ni yo sabemos, estoy seguro, ni está en la discusión de muchos, cuál es la matrícula y la oferta que tiene Chilpancingo. ¿Cómo podría la Universidad de Chilpancingo integrar más eh, temas de código y de inteligencia artificial para tener jóvenes mejor preparados que no vayan por un título universitario, sino más bien por una formación de habilidades, ¿no? Y entonces a partir de ahí que sus oportunidades, hay un mercado laboral tal y que además se encuentra un ecosistema de desarrollo en Chilpancingo o vinculado al turismo en Acapulco, etcétera, que les va a permitir tener una visibilidad de escala social distinta. Y entonces estamos hablando de otro país, ahí sí, pero de repente pues estamos muy en la discusión de lo que ocurre aquí en la Ciudad de México en ciertos círculos, en Guadalajara, en Querétaro, en Monterrey, etcétera, en algunas zonas de Chihuahua, en fin, podemos hacer una lista amplia de ciudades, Tijuana, pero de repente, pues hay otro México que no participa de esta discusión y que tiene que participar o tenemos un problema. Y lo estamos viviendo, en parte. Sí, y desafortunadamente creo que esto, pues digo, se manifiesta muy claramente en México entre el norte y el sur. Sí, exacto, que ahí nada más, solo es un tema personal ahí muy, muy importante, pero es que me choca Oxfam porque cada cierto tiempo publica cada año, dice, el 1% de la humanidad tiene la mitad de lo que tienen 3.500 millones de seres humanos. Y entonces esta es la reflexión. Eh, eh, Uno, están midiendo activos contra ingresos, porque lo que calculan, ellos sacan la lista de la revista Forbes, ¿no? Y entonces, pues estás activos. O sea, ¿cuánto vale Elon Musk? ¿No? Ahora salieron muchas notas de el ser humano que más ha perdido en la historia de los más de 200.000 millones de dólares. Pues sí, nadie había tenido 300.000 millones de dólares, ¿no? O sea, es como darle un golpe ahí a Elon Musk. Que no soy pro Elon Musk, por cierto. Hay muchas cosas que digo, este cuate se está equivocando. Pero bueno, no, digamos. Y entonces es bien delicado medir activos contra ingresos. Ese es uno. Dos, la pregunta un día lo reflexionaba y es, si Jeff Bezos no existiera, que tiene, ¿no? 160.000 millones de dólares, no sé. Si Jeff Bezos no existiera, ¿yo tendría más o menos dinero? Y mi respuesta es, probablemente tendría menos, porque no tendría tantas opciones. Hoy tengo Mercado Libre, Amazon, etcétera, para tener una mayor variedad de productos. Y entonces eso me hace un consumidor que se beneficia más de un mercado más abierto, más transparente en precios que antes. Entonces me da más dinero. Es que bueno que Jeff Bezos a través de la innovación o Galperín en Mercado Libre hayan acumulado tanto dinero generando valor a la sociedad. Ahora, si me preguntas, que exista Germán Larrea, o sea, Grupo México, ¿me da más o menos dinero? Ahí sí te diría, cambia la ecuación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienen posiciones monopólicas en ciertos sectores del transporte ferroviario, no sé. No voy a meter en los dedos porque alguien de Grupo México me diría, no, pero está Kansas City y ahí competimos. Pero, pues a lo mejor me da menos dinero como consumidor. Entonces no es tanto de cuánto acumula quién, porque si yo acumulo teniendo una empresa y acumulando activos y generando valor a la sociedad, muy bien, bienvenido, qué bueno, que tengas más dinero todavía. Porque en la medida en que el dueño, o bueno, no hay un dueño, pero el que encabeza el esfuerzo de OpenAI se va a hacer el siguiente mil millonario, qué bien, porque nos va a hacer generar un montón de productividad. Si hay un mexicano, Carlos García Otati de Kavak, eh, se hace super slim, enhorabuena, qué bueno, porque hizo un mercado, ¿no? Generó valor donde no lo había. Entonces no está mal. El problema no es que muchos tengan, ¿no? Sino más bien que esos que, digamos que lo que sí me preocupa es qué porcentaje de los mexicanos ganan hasta 2 salarios mínimos. Es el dato, más reciente, datos del INEGI, de encuesta de ocupación y empleo, 64% de mexicanos, que el salario mínimo, que bien, si bien ha subido, estamos hablando no más de 11.000 pesos al mes, tenemos un problema. Pero eso no se va a solucionar si deja de existir Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, o, ¿no? Se va a solucionar si hay un órgano
la Comisión Federal de Competencia Económica funciona mejor, si tenemos un mercado más transparente, si hay nuevos empresarios que están generando más valor, si ellos mismos generan más valor a la sociedad, y entonces eso nos va a ayudar. ¿Cómo lo hacemos, no? Pero no tanto el fustigar o decir, ¿por qué tantos tienen tanto? No, ¿cómo hacemos que todos tengan más? Y luego que sea sostenible, ¿no? Porque ese es el siguiente ángulo. Si súbitamente, siempre se habla de China, ¿no? Hoy 800 millones de chinos están en la clase media. Si el que resta o de los de la India se integran en las clases medias, pues el mundo se vuelve insostenible. Porque al ritmo que consume la clase media, pues no es sostenible para el mundo, o sea, no nos alcanzan los recursos. Entonces tenemos que hacerlo además sostenible. Y entonces, como tú y yo somos muy optimistas, pues hay una gran oportunidad de negocios, de hacer negocios en la base de la pirámide que además sean sostenibles. Y ya por último, Rodrigo, me gustaría que nos platicaras ahora específicamente de los mercados financieros. ¿Cómo los ves? El año pasado el Standard & Poor's cayó casi 20%, el Nasdaq más de 30%, acciones como las de Facebook, bueno, Meta, Amazon, Google, todas más de 50%. Bueno, Facebook de 400 a 120 que está ahorita, Tesla también de cerca de 400 a cerca de 100. En el contexto de todo lo que estás platicando, ¿cómo ves sobre todo la bolsa en Estados Unidos, estas empresas tecnológicas y bueno, también lo que puedas comentar de México? ¿Crees que va a ser un año positivo, un año difícil? ¿Cómo ves el entorno en general para los mercados financieros? Creo que en términos de mercados va a ser difícil, sobre todo porque hay, digamos, estos recortes que ahorita mencionas, por ejemplo, el de Amazon. Como no se sabe qué tamaño tiene la recesión, todo el mundo está siendo más cauto. Hubo un optimismo en 2021 en términos de lo que iba a ser la adopción tecnológica, que se pensaba que iba a seguir a los mismos ritmos 2020-2021, que tuvimos un boom de empresas como Zoom, como Amazon, etcétera. Y que eso, digamos, en el caso específico de Amazon, mi lectura es que les llevó a comprar demasiados centros de distribución, cometieron un error, el que tomó la decisión ya lo corrieron, se llegó Andy Jassy y entonces pues ese ajuste y esa recesión visible que tienen en 2023 pues los ha llevado a por un lado recortar lo que ya habían su optimismo y por el otro lado a frenar incluso más de cara a enfrentar una crisis, porque lo de menos es contratar cuando ya ves que la crisis no fue tan terrible. Entonces yo creo que están actuando con un exceso de cautela y eso se va a reflejar en los mercados, pues todavía por lo menos en la primera mitad de 2023. Pero creo que para los de mediano o largo plazo, esa puede ser una buena entrada de compra. No me da gusto recomendar acciones, ni mucho menos, pero digamos, mi tesis es, pues, si yo creo que en 3 años o 5 años Amazon con AWS, con su potencia en comercio electrónico, va a seguir innovando y va a seguir siendo esta gran potencia, pues yo creo que compra ahorita que está barata, ¿no? Sin entender si a finales de 2023 a lo mejor una recesión más fuerte de lo que estamos anticipando, pues le va a pegar mucho y nos vamos a asustar todos y las acciones van a caer un poco más. Y entonces Sí, depende, pero en el caso de Meta, ahí no estoy tan seguro, ¿no? Porque si revisas sus estados de resultados trimestrales, resulta que el ritmo de crecimiento de Facebook como tal se ha moderado mucho. En Estados Unidos, que es su mercado más grande, sigue creciendo, pero ya crece a menores ritmos. Todavía tienes otras plataformas como Instagram y WhatsApp, que en el caso de Instagram ha perdido mucha... ahí habría que hacer un pequeño research rápido, pero frente a TikTok, y qué tanto sí. TikTok tiene un riesgo político bien importante porque a lo mejor los gringos dicen pues se vende TikTok y por ahí está cabildeando Meta, no muy visible, digamos, no lo vas a leer mucho en los medios, pero estoy seguro que está ocurriendo porque es obvio. Está cabildeado con el Congreso de Estados Unidos diciendo, no, qué riesgo TikTok, no sé qué, entonces, porque el gran ganador, digamos, de Es que TikTok. Ah, claro, sería Facebook, sería sin duda. Facebook, ¿no? Exacto, y todavía no sabes lo que puede hacer Elon Musk con Twitter, es decir, que aquello se acaba derritiendo, realmente haga una super, yo diría que en el caso desde un punto de vista de mercado, es mala idea apostar contra Elon Musk, ¿no? Porque en el corto Muy plazo te va mala. muy mal, pero en el mediano te va muy mal si apuestas, si lo acortas, digamos, ¿no? Pero siempre es un riesgo, pues es un genio. Y los genios tienen una parte imprevisible muy importante. Pero entonces, bueno, regresando a los mercados, pensaría que va a ser un año bien duro para los mercados, por lo menos la primera mitad, pero un año de oportunidades para los de mediano o largo plazo, ¿no? Porque mientras el mundo exista, pues la economía va a existir y por lo tanto se está poniendo barata. Y hacia adelante, pues va a crecer. Si lo conjuntamos con lo que decíamos de la inteligencia artificial haciendo macroanálisis, pues esto va a volar.
Entonces, buena idea. En el mercado mexicano hay riesgos políticos, como ya decía, Ujú. pero de cara a las empresas, pues de repente me ha llamado mucho la atención, ¿no? El lunes entrevisto a Oriol, Sí, de sí, la bolsa. al director de la bolsa, porque sí me ha llamado mucho la atención porque están deslistando tantas, ¿no? Ya Aeroméxico se salió, Lala se salió, Bachoco se salió, etcétera, y pensaría que de repente la estructura del mercado no está funcionando del todo, ¿no? O sea, es decir, de repente las empresas no están encontrando tantos incentivos, y eso no es buena noticia porque a nosotros los inversionistas, pues no nos da tantas oportunidades de invertir en buenas historias, ¿no? Y otras partes que tienes empresas que tienen posiciones de control accionario muy grandes que se prestan a la manipulación y que a lo mejor entonces dices, no, pues no le voy a entrar. Y entonces eso no ayuda a la profundidad del mercado, que tengo la impresión que sí había crecido mucho en 2020-21. Esos datos tú los tienes, debes tener bien Sí, claros, cómo se detonó el crecimiento de los pequeños inversionistas y no estoy seguro que esa tendencia se ha mantenido en 2022 y no estoy seguro que se mantenga en 2023 por este problema. Pero creo que hay un gran apetito de inversión en México, ¿no? O sea, de los pequeños inversionistas. Pero sí creo que va a ser duro porque la estructura del mercado parece que algo tiene que no está funcionando del todo. Sobre todo, y también tiene cierta lógica. No vas a ver nuevas ofertas públicas iniciales, venimos una sequía desde 2017. Cuando tienes un mercado que está a la baja, un bearish, pues no, no quiero sacar a claro. mi bolsa a flotar, mala idea, ¿no? Yo quiero salir cuando esto va hacia arriba, no hacia abajo. Entonces pienso que el 2023 pues no va a ser un año muy bollante para el mercado mexicano. Aunque el peso, como en esta fortaleza Sí. inusitada, pues ha sido una gran noticia, ¿no? Pues estás en pesos, todos los que Y estás en apostaron a CETES. dólares, exacto, pues buena noticia, entre comillas, ¿no? Ahora no es la mejor estrategia de inversión, pero pues no te ha ido mal del todo. De acuerdo. Sí, yo coincido. Yo creo que la primera mitad va a ser complicada. Tendremos que ver qué sucede con todo esto de la recesión en Estados Unidos. Pues obviamente está muy correlacionado todo a ese tema. El tema de las tasas de interés, que se especula que pudieran bajar, pero bueno, que no hay Sí. ahorita tampoco mucha visibilidad del tema. Yo creo que esa va a ser la narrativa de la primera mitad del próximo, bueno, día de este año. Y creo que, como dices, van a haber grandísimas oportunidades de inversión. Yo todavía recuerdo mis primeros pininos en los mercados financieros en 2007, 2008, pues de verdad, o sea, el Standard & Poor's estaba en 670 puntos, creo que su Sí, sí, mínimo sí. fue 666, el icónico número, pues, de ahí se fue a 4,800 que estuvimos el año pasado, ahorita estamos abajo de 3,800 por ahí, más o menos, entonces pues yo creo que van a haber grandes oportunidades, como decíamos, Amazon y muchas empresas que seguramente van a seguir generando mucho valor. Y como dices, nada, esto es recomendación de inversión y mucho menos, pero creo que viéndolo en primeros principios, la economía seguirá creciendo, seguirán habiendo nuevas empresas y eso ayudará. Muy desafortunado el caso de México, porque sí creo que es un tema estructural. Creo que viene por muchos lados, ¿no? Pues temas políticos, seguramente que no den esa certeza a muchas de las empresas o no, incentivos que pudieran estar o no. Pero bueno, últimamente creo que es un tema pues meramente de evaluaciones, ¿no? ¿Por qué listarte en México si en Estados Unidos o sea, una empresa que se pudiera listar potencialmente en Estados Unidos, hablando pues de estos unicornios el día de mañana que se pudieran, se listan allá, ¿no? Aeroméxico. ¿Por qué Aeroméxico te lo está listarías haciendo, en o sea, México? se va de México y se va a ir a Estados Unidos. Claro, tiene una participación de alta grandota, pero pues porque obviamente es un mercado más potente, entonces te conviene Y más. te pagan más por tus acciones, Sí, ¿no? exacto. Mismo el tema de las cuentas de inversión en México, pues GBM ya cerró más de 4 millones de cuentas en 2022, que es fantástico. Recuerdas que estábamos en cifras de 250 Sí, mil hace exacto. 5 años, o sea, no es nada, es por Sí. 20 el mercado. Ahora, pues sí, la gran mayoría de los mexicanos, pues claramente prefieren invertir en Apple, en Amazon, Google, Tesla, Exacto. que en invertir en pues muchas de las empresas que están ahora deslistando, ¿no? Y creo que es un tema estructural, en fin, hay buena gente en los mercados financieros en México, por supuesto en GBM, en la bolsa, en Viva, en otras instituciones, ojalá que lo puedan echar para adelante y resolver, porque sí creo que es un tema estructural y habría una gran oportunidad también para crear estas grandes historias que se están dando y que también pudieran inspirar nuevos emprendedores y también generar patrimonio pues de manera exponencial para la gente, ¿no? Que es una parte crítica de pues sí, de la infraestructura financiera. Ahora, vamos a pasar a las preguntas y fíjate que la estaba leyendo ahorita, Rodrigo, y creo que la gente de Twitter te conoce muy bien, porque ya muchos de ellos las tocamos, ¿no? Nos dice Carlos Peña, dice, sus pláticas siempre resultan muy interesantes. Futureando, sugiero abordar el tema de inteligencia artificial, GPT,
y demás, ¿no? Que ya tocamos. Entonces, Carlos, pues qué bueno, se ve que conoces muy bien a Rodrigo y los temas que le apasionan. Entonces, pues ya tienes ahí pues una gran conversación, me parece, y muchísimos insights. Nos preguntan también el tema nearshoring, que ya contestaste. Nos dicen, ¿cómo ves el peso en 18 o en 21? ¿Qué crees que sea más probable este próximo año? Por el tema político, en 20, o sea, digamos, si tuviera que escoger entre los dos escenarios, pensaría más 21. De hecho, el piso yo creo que estamos cerca del piso del tipo de cambio, ¿no? O sea, no lo veo a 18 altos, pero bueno, no, tantas fortunas y personas se han equivocado Sí. tratando de predecir el tipo de cambio, así que simplemente optando entre los dos escenarios pensaría más 21 por el riesgo político que hay permanente, pero sobre todo 23, 24. Buenísimo. Esa era la pregunta de Paco Luna. Luis Santiago también nos pregunta de la estabilidad de tipo de cambio. En fin, ¿cómo ves la bolsa en México? Nos pregunta Cuauhtémoc Ponce, ya también respondiste. Y por último, esta pregunta me parece interesante de Six Ortiz, que dice, ¿cómo ves el tema de las tasas de interés en México y en Estados Unidos? ¿Cómo las ves en general? No, pues pensaría que en el caso de México o sea, digamos, el caso de México está circunscrito a Estados Unidos. México no tiene mucho margen para no mantener el diferencial de tasas con Estados Unidos. Entonces, en tanto ellos suban, pues México tiene que hacer básicamente lo mismo. Me gustaría que no fuera así necesariamente, pero creo que es así. Porque el mercado, en la percepción, el riesgo que vería si Estados Unidos, por ejemplo, sube 50 puntos base y México decide no subir, el mercado se asustaría demasiado. Y entonces el Banco de México lo sabe y no lo haría. Por cierto, o sea, mal sabor de boca, no es grave, que no haya nombrado ya al sustituto de Gerardo Esquivel. Me parece que es irresponsable y chafa del presidente de México. Es una de las partes que sí pues, crítica, ¿no? O sea, es muy tonto, pero bueno. Más allá de ello, creo que el diferencial de tasa se va a mantener y por lo que veo ayer salieron las minutas del Fed Sí. y los datos que estamos viendo, pues el Fed va a seguir subiendo cautamente la tasa, pero como viene la recesión en algún momento, va a tener que hacer una pausa. ¿Cuándo va a ser ese momento? Pues no lo tengo muy claro, pero pensaría que no va a pasar, digamos, o sea, digamos, el aumento de tasas pues no tendría que ir más allá de marzo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ya te va a empezar a dibujar una economía que se desacelera y entonces pues lo que tienes que hacer es ya no subir la tasa. No creo que las recorte dependiendo la profundidad de la recesión, pues no veo que necesariamente vaya a haber un recorte este año, ¿no? O sea, digamos, a lo mejor en la última parte, en el último trimestre de 2023 sí, pero dependiendo del tamaño de la recesión y eso no está visible hoy. Sí, de acuerdo. Pues sí, en las minutos de la Fed por lo menos parecía que no van a bajar tasas en 2023, pero bueno, eso después siempre tiende a ser pues un tema de conversación y muy especulativo, ¿no? En todo el tema de como de expectativas racionales, porque al final del día los mercados pues se adelantan a todas las decisiones que pudieran no tomar la Fed y es un poco el juego de los mercados financieros. Pues creo que esas son todas las preguntas, Rodrigo. Las demás ya las habías respondido. No sé si quisieras dejar alguna última reflexión. No, mi estimado Javier, sabes que ahora lo que estoy tratando de reflexionar es que he aprendido 2022. Bueno, llevo todo desde fin de año hasta o sea, ¿en qué me equivoqué? Y una de las cosas que creo que me equivoqué, por ejemplo, fue que yo veía más fragilidad por la inflación en términos políticos. Seguramente en el podcast que hablamos lo dije, y no se manifestó. Entonces eso es interesante porque de repente la sociedad parece estoy pensando por qué no ocurrió, ¿no? Y a lo mejor quiere decir que en las democracias pues la forma de expresar descontento es distinta es en las urnas y entonces eso ayudó, pero habría que ver cómo se dio en otros contextos. A lo mejor esa hipótesis es equivocada porque tú tienes países como Irán o Cuba, etcétera, o Venezuela, en donde se ha destruido totalmente la economía. En el caso de Irán no tanto, o en el caso bueno, de Cuba sí. Pero pues más bien los regímenes autoritarios tienen mecanismos de control que impiden que se manifieste, digamos. Pero esas tensiones de la inflación yo pensé que iban a ser más potentes y no ocurrió. Entonces eso, por ejemplo, es una cosa que creo que aprendo del 2022. Pues qué bueno que aprendas ahora sí que tu propio GPT interno, ¿no? En Exacto, tu hard drive, en tu exacto. cerebro, que ya próximamente seguramente empezarán también a ser obsoletos, porque al final es una red neuronal, ya internet y, A lo mejor en en fin. 2024 le voy a preguntar a GPT qué debería aprender y me va a decir, ¿no?
Sería muy interesante. Exacto. Rodrigo, qué delicia de conversación. Siempre disfruto mucho. Estoy convencido que la audiencia también siempre es de los episodios más escuchados y más comentados. Entonces, pues no tengo más que agradecerte. Eres un verdadero rockstar del dinero, de la inteligencia artificial y de la vida. Te agradezco mucho tu tiempo y te mando un fuerte abrazo. Yo a ti, mi querido Javier, y seguiremos muy en contacto en este 2023. Fuerte abrazo. Gracias. Abrazo, mi querido. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro. Sonoro.